Y sin más preámbulos, porque las emociones llenan mucho a uno, ¿verdad? Dejo con ustedes a nuestro primer ponente de la noche, el doctor José Sánchez Lugo. Buenas noches, yo voy a estar aquí un ratito, pero después me muevo porque esto aprisiona. Gracias, Rosa, y gracias a las compañeras decanas. Y gracias por la invitación. Para nosotros es siempre bien satisfactorio venir a Sagrado, porque Sagrado fue nuestra casa por mucho tiempo y lo sigue siendo en buena medida. Hay mucha amistad, mucho cariño y mucha colaboración, sobre todo en estos asuntos de cómo las tecnologías sirven mucho más allá del aparato en atraer la gente, en acercar la gente y en permitirnos niveles de comunicación que de otra manera serían mucho más difíciles. Además, pues saludo a los colegas, compañeros, amigos y desconocidos que están conectados a través de internet. Me parece que esto es una muestra de cómo estas tecnologías sirven y cada vez se convierten en imprescindibles hasta cierto punto para poder comunicar lo que queremos comunicar y llegar a la gente que queremos llegar y a veces a gente que no le llegaríamos de otra manera. Así que una vez más, pues, gracias. Con Antonio, bueno, y después uno estar aquí participando con el amigo y colega Antonio Bantallato, de quien hemos aprendido tanto, pues uno no puede negarse, por el contrario. El único problema es que siempre me ponen estas cosas de Windows que yo no uso. Bien. Bueno, el conectivismo y aprendizaje, ahora sí me voy. ¿Se oye? Okay. Conectivismo y aprendizaje, cuando nos invitaron a conversar sobre la teoría de George Siemens, uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Dicen, 20 minutos. 20 minutos. En 20 minutos vamos a tratar de hacer una especie de acercamiento, de arañar la superficie de esta teoría y de estos postulados que son tremendamente profundos y tremendamente complejos. Eso es lo primero que voy a compartir, porque cuando uno se adentra en lo que Siemens quiere hacer, en lo que quiere proyectar, en lo que nos quiere comunicar, uno se da cuenta de que hay una diversidad de teorías y que lo que ha creado es como una zona de convergencia de distintas teorías que nos permiten comenzar a entender por qué las cosas suceden de la manera que suceden desde esa perspectiva. Nosotros hemos estado tradicionalmente acostumbrados a este tipo de esquema, ¿no? Un esquema donde tenemos podríamos decir, estas tres grandes teorías o maneras de mirar el aprendizaje o de abordar los asuntos de aprendizaje: conductismo, cognitivismo y constructivismo, y todas ellas tienen un referente teórico, un referente epistemológico, y además de eso, tratamos con estas tres un poco de explicar cómo la gente aprende, ¿no? Una teoría que nos dice, bueno, la gente aprende de tal y tal manera. Pero también queremos a través de esto influenciar cómo la gente enseña. Porque la lógica nos dice, si sabemos cómo la gente aprende, pues entonces podemos ajustar la manera de enseñar de manera que la gente aprenda, que es lo que nos interesa, ¿verdad? No siempre se logra, ¿verdad? Pero ese es el intento que hacemos. Pero además de eso, lo que nos interesa también con estos esquemas es sistematizar estos procesos. Y ahí es que entramos en problemas. Y ahí entramos en problemas porque no todas las sistematizaciones son malas, pero
cuando la sistematización se convierte en una camisa de fuerza y entonces tiene que ser de esta manera porque el sistema o la receta nos lo indica así, pues provoca que los resultados no necesariamente estén de acuerdo con las intenciones. Y eso por años, la base de este programa, precisamente de Sistemas de Instrucción y Tecnología Educativa, tuvimos grandes discusiones sobre esto, sobre cómo es que nosotros pretendemos, cómo es que los diseñadores, ¿cuánta gente aquí está estudiando para el diseño instruccional? ¿Cómo es que los diseñadores pretendemos determinar qué es lo que los estudiantes van a aprender? ¿Cómo es que yo puedo tener esos niveles de certidumbre de que si se hacen las cosas así, este va a ser el resultado? ¿No? Y fueron discusiones, no solamente en Puerto Rico, fueron discusiones muy serias a través de todo el campo que pusieron en crisis, en el mejor sentido de la palabra y del concepto, el campo de la tecnología educativa y el diseño instruccional. Y lo cambió radicalmente. Y entonces ahora viene Siemens y nos dice, no, ahora hay que volver a repensar este asunto de otra manera. ¿Ok? Nosotros intentamos siempre, y por eso son esa sistematización, tratamos de categorizar, porque necesitamos el equilibrio, necesitamos tener la ilusión de que el conocimiento que tenemos es estable, es permanente, ¿no? Porque si no, no nos sentimos seguros. En ese sentido, el planteamiento de Siemens es, la vida no es tan fácil, hay una incertidumbre permanente. Y eso para los educadores no es nuevo, porque los educadores lo intuyen, los que no lo saben lo intuyen. Pero para los diseñadores de instrucción, que se supone que le entreguemos un diseño y ese diseño provea o provoque unos resultados, pues ciertamente es un poco como movernos la alfombra, ¿verdad? Si lo estamos abordando desde esa perspectiva sistemática, no sistémica, esa era la gran discusión. Okay. ¿Qué es lo que nos dice Siemens? Bueno, nos plantea que el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, el desarrollo de la sociedad digital, de la sociedad red, como diría Manuel Castells, requiere una nueva mirada a cómo la gente aprende. ¿Cómo es que ocurre este proceso de aprender? Que no necesariamente es acumulación de conocimiento. Y eso es algo, también otro de los conceptos que vamos a ver un poquito más adelante y que yo espero que Antonio después explique. ¿Cómo es que necesitamos entender que hasta ahora el mundo había sido de una forma, lo habíamos entendido de una manera, habíamos estado tratando de pisar terreno firme en cuanto al desarrollo del conocimiento y el aprendizaje, y de momento vemos como que la realidad es más fluida, es mucho más fluida. Esto es lo que él plantea. El conectivismo tiene en sí una diversidad de teorías, se nutre de una diversidad de teorías, como la tecnología educativa se nutrió en un momento dado de una diversidad de teorías que dieron base a su desarrollo, su establecimiento y su desarrollo. El problema es que las teorías, aquellas teorías eran bastante estables y se entendía, por ejemplo, que la gente aprendía de determinada manera, el conductismo era bien claro, por eso era tan claro y es tan poderoso que todavía hoy es la manera fundamental en la que está establecida en los procesos educativos desde preescolar hasta doctorado. Porque yo hago esto siempre cuando doy talleres a maestros, digo, ¿cuántos de ustedes son constructivistas? Y todo el mundo levanta la mano. No hay uno solo que sea conductista.
Cuando uno va a observar el salón de clase, son otros 20 pesos, ¿verdad? Porque todos somos constructivistas hasta que entramos al salón de clase. Cuando entramos al salón de clase, algo pasa, que el espíritu de Skinner se apodera de nosotros y todo cambia, porque no es tan fácil, porque ser constructivista no es tan fácil. Y el conductismo nos da un agarre y nos dice, bueno, si lo veo, si cambió, pues está bien, aprendió. No, entonces, esas teorías que dieron base a la tecnología educativa y al diseño instruccional, pues fantástico eso, porque eso nos permitía entonces un manejo en terreno seguro. Pero estas teorías, caos, Dios mío, o sea, teorías del caos, de redes, la sociedad de la complejidad, la teoría de la complejidad, cualquiera trabaja con eso. O sea, no es fácil uno entonces montar una experiencia educativa, una experiencia donde tenga una expectativa de que la gente aprenda con esos ayudantes teóricos. Es bien difícil, es bien complicado para uno poderse ubicar. Sin embargo, esa es la realidad. Esa es la teoría de Siemens. Sobre eso se monta la teoría de Siemens, que lo que dice es, miren, hay que mirar lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, dónde están las tendencias, hacia dónde está caminando la humanidad, para poder entender cómo es que la gente aprende. Edgar Morin, dependiendo si lo dice en francés o en español, genera su teoría de la complejidad y nos dice esto. Y además nos dice, el problema es que en la educación nosotros hemos estado por décadas y décadas y cientos de años tratando de descomponer las cosas para poderlas entender. Entonces entendemos una parte y no entendemos nada en última instancia. Entonces, esa conexión, esa complejidad es el contexto en el que ocurre la educación hoy día. Cuando Morin nos dice, la educación tiene que ser compleja, porque la realidad es compleja. Y no hay manera de entender la complejidad desde la simpleza. No hay manera de nosotros descomponer los procesos, las teorías, los productos y entender esos pedacitos, porque vamos a perder de perspectiva la totalidad. Ese acercamiento comprensivo, holístico, complejo, como plantea Morin, es lo que es necesario en la educación para poder entender cómo es que la gente aprende, porque el proceso de aprendizaje es igualmente complejo. Nos dice Siemens que el aprendizaje es un proceso de establecimiento de redes, de formación de redes. Y de nuevo, la teoría de redes, ¿qué es lo que nos dice? Que todo está conectado, todo es conexión. Donde no hay conexión, hay una ruptura. Y lo que hay realmente es una apariencia de ruptura, porque realmente hay conexión. Esto está medio complicado, pero de nuevo, esperemos que al final de la noche apunten las preguntas y el 15 viene Siemens y se las hacemos todas a él. Cuando Siemens se refiere a este asunto de las redes, yo creo que es un elemento bien importante, sobre todo porque se vincula ya, es de las partes que vincula ya más directamente con lo que es el mundo tecnológico actual, el desarrollo de Internet, el desarrollo del mundo 2.0, 3.0, la web semántica, etcétera.